las mujeres no somos cabeza del hombre, pero aquí quien trae la autoridad es el Señor. ¿A través de quién? De su palabra, ¿cierto? Entonces, siempre quiero hacer esa aclaración porque eso así lo dice la Biblia. Entonces, tenemos nuestro versículo que es donde el Señor bendice y dice: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. O sea, cada uno vive solito, ¿cierto? Con su maleta, padre, madre, cada uno. Y se unirá a su mujer, o sea, esa unión, los dos tienen que hacer una sola maleta. Cada uno tiene que hacer la pareja tiene que hacer una maleta, entonces debe haber una copia. Y los dos serán una sola carne, por eso vienen los hijos, ¿cierto? La bendición del esposo. Hicimos una pregunta la semana pasada: ¿está en peligro la familia el día de hoy? Pues la respuesta es totalmente sí. ¿Por qué? Porque ya está papá, mamá, hijos, voluntad de Dios. Hoy en día ya no. Hoy en día, papás, padrastros, mamás, madrastras, hijos de uno, hijos de otro, hijos reglados por otras personas. O sea, en peligro totalmente. Ya muchas parejas no quieren tener hijos. Entonces, ¿qué va a hacer con la humanidad? Ya estamos viendo en diferentes países situaciones difíciles por eso. Y está totalmente en descontrol porque Satanás está alrededor buscando que la familia sea destruida, porque la familia es la base, ¿sí? Entonces, nuestra iglesia quiere mostrar bíblicamente cuál es la tarea de cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí, la pregunta es esa, hermanos, y si de pronto alguien quiere opinar, adelante. Y la pregunta es esa: ¿está en peligro la familia el día de hoy? Sí, Manuel. Pues la verdad sí, pues como todo, las redes sociales, con todo, que más que todo está, yo veo esta payasada del feminismo, de que la mujer se exhiba en redes sociales y no se valore. Me parece que se han perdido demasiados valores, sobre todo que ya no hay como una unión, una comunidad que más equilibrada, Correcto, Manuel. ¿Alguien más quiere opinar algo de la familia? Bueno, entonces lo que dice Juan David es muy cierto, pero ¿de dónde vienen los valores? ¿Desde dónde? Desde la casa. Entonces, ya no, a mí no me enseñaron valores, ya en la escuela ni de Dios hablan de todo, pero el valor, nosotros los que estamos aquí son los que tenemos que empezar a rescatar los valores de Dios, porque todo esto viene de Dios. ¿Para qué? Para que eso no pase. Si ustedes ya sus hijos son grandes y ya no hay nada que hacer, pues de pronto vengan nietos, y con los nietos ustedes pueden hacer algo de la mano del Señor primeramente. Entonces hoy vamos a ver bíblicamente cuál es la responsabilidad del hombre, obviamente como esposo, y del hombre como papá. ¿Cuántos hay que son papás aquí en esta mañana? Bueno, a ver, ayúdenme a contarlos. ¿Quiénes son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? 9 papás, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, y el hermano Carlos también es papá, 10. ¿Sí? Bueno, feliz Día del Padre. Comercialmente se celebra el Día del Padre. Pues nosotros no hacemos mucha laraca porque nos gusta celebrar la familia, y este mes es el mes de la familia. El último domingo vamos a celebrarlo, ¿cierto? Pero aprendemos acerca de la familia. Entonces, también tenemos padres en potencia, ¿cierto? Que si el Señor les permite utilizar la van a tener su familia, sus hijos, y Dios los permite. Entonces, vamos a mirar bíblicamente qué dice Dios en responsabilidad del esposo. Entonces, yo le voy a pedir el favor al hermano Jaime que me busque en 2 Corintios 6:14, a Francisco en Efesios 5, 25, 28. ¿A quién más le pregunto? De los papás, ¿quién me da? Hernán, ¿me puede hacer el favor? Colosenses 3:19. Y los vamos a tener ahí. Entonces, responsabilidad del esposo. Primero, antes de casarse,
la Biblia dice una cosa muy importante, no unirse en yugo desigual. ¿Ustedes qué creen que es yugo desigual? Uno de Dios, Uno de Dios y uno del mundo. Eso es yugo desigual. El yugo desigual es alguien diferente a mi creencia, ¿sí? Diferente a mi creencia. Entonces siempre van a haber problemas por eso, porque entonces uno tira para un lado y otro para otro. Por eso la Biblia dice, ¿qué dice Jaime? no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Entonces yo me quiero venir para la iglesia, pero ustedes dicen los hombres, me voy para la iglesia y la mujer quiere estar en la parranda toda la noche. Y entonces, ¿cómo van a madurar? ¿Cierto? O sea, entonces ya va a haber choque. Entonces, no os unáis en yugo desigual. Los que no son casados, entonces, si ustedes son juiciosos, entregan sus vidas al Señor, se congregan en la iglesia, ustedes van a encontrar una mujer que verdaderamente los merezca. Si ustedes son buenos hombres, buenos esposos y buenos hijos, todo eso, ¿cierto? Porque todos quieren una buena mujer, pero ¿cómo es la vida de ellos? Vidas despedazadas, por ejemplo, en la adicción, en todo eso, y quieren decir una buena mujer, ¿para qué? No, tampoco es justo, ¿cierto? Pero tampoco se consigan una pues que no. ¿Cómo se consiguen las cosas? Orando. Y mirando que me gusta esta niña, pero como es ella en la casa con sus padres. Porque si es una niña sujeta a sus padres, va a ser sujeta a ustedes, pero si la niña no es sujeta a sus padres, tampoco menos a ustedes. Sí, cuando una persona, y en particular un varón, quiere hacer un cambio definitivo y radical en su vida y parte de la parte espiritual, tiene que tener especial cuidado en esa persona que lo va a acompañar el resto de su vida. Algunos de repente ya están casados y hay que analizar esa la luz de la palabra de Dios. Cuando se habla de no unirse en yugo desigual, es que yo tengo que tener un proceso de selección previo para saber que esa persona con la cual voy a caminar el resto de mi vida vaya conforme a misma fe. Porque si no hay esa misma unidad en la parte espiritual, va a ser una vida de muchos problemas. Y en eso nos previene el Señor. A veces ya llegamos, ya estamos casados, o sea, ya nos montamos al bus, no hay nada que hacer. Entonces, nada que hacer, no. A la luz de la palabra de Dios, ¿cómo es que el Señor va a transformar el hogar? Y ese caminar ya en una dirección espiritual, porque no es igual en gran parte de la parte espiritual. Bueno, ¿qué nos dice Efesios? Entonces, amar a la esposa como a sí mismo. Miren lo que les mandan a ustedes, varones, amar a la esposa como a sí mismo. Efesios 5, 25 al 28. ¿Qué nos dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por las palabras, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, miren, vamos a desglosar un poquito ese versículo. 5:25 dice, maridos, amad, eso es un mandato, ¿sí? Ese mandato no nos lo dice a las mujeres porque la próxima semana vamos a ver las mujeres, pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque de pronto no es tan fácil para el hombre, ¿cierto? De demostrar un verdadero amor. Entonces dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira qué comparación tan grande, porque está comparando a Cristo con su iglesia. Entonces, ¿será que Cristo aborrece a la iglesia y la maltrata y la ofende? No, entonces ustedes tampoco pueden, los varones tienen que tener mucho cuidado con eso, porque eso van a dar cuentas a Dios. ¿Cómo tratan a sus esposas? Recuerden que son uno y es carne de su carne, porque así lo dice la palabra. Dice ¿para qué? Dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira hasta el punto, santificarla.
habiéndola purificado, o sea, con el lavamiento de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, los varones, son los que tienen que enseñar la palabra, porque la palabra purifica y limpia. Son de ustedes, del corazón de ustedes, tiene que nacer todos los días en su hogar, coger la Biblia con su esposa. Cuando hayan hijos, entonces en familia leen la Biblia, la meditan, y ustedes como cabeza tienen, es ustedes los que tienen que iniciar, ¿sí? Es responsabilidad de ustedes como los varones para lavarla y santificarla, purificarla. Mire todo lo del deber tan grande, así como Cristo hizo con la iglesia. El Señor nos lavó, nos purificó, nos santifica, ¿cierto? Y dice, a fin de presentársela a sí mismo, y ya hace la comparación, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando nosotros vemos mujeres por ahí tristes, amargadas, entonces le dicen, esta sí es amargada, pero por culpa de quién? Del varón. Seguro que es por culpa del varón. Entonces, el deber de ustedes es que su mujer esté feliz, esté contenta. Obviamente, el deber de ustedes es hacer feliz a la mujer. Ustedes no se casan porque los hagan felices, sino para ustedes hacerlas felices. Obviamente, las mujeres, igual cuando aprendamos, también nos toca hacer felices a nuestros esposos, ¿cierto? Porque también, o sea, estamos viendo de la tarea ahorita que dice del varón. Dice, así también los maridos, en el 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. O sea, ustedes cómo van a decir que se aman y no aman a la mujer, eso no va. O sea, ustedes tienen que amarla a ella como se aman a sí mismos, incluso de los mandamientos que Dios dice, amar a vuestro prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién es la próxima de ustedes? La más cercana, la esposa. Y dice, sí. Hay un versículo que también dice que se unirán, se unirán en una sola carne, o sea, un solo cuerpo se unirán. O sea, que tienen que amarse, así como se ama uno mismo, no más también a la mujer. Claro. Y tiene que ser sacrificialmente, muchachos, sacrificial. Por ahí dicen, es que usted no tiene que entender a su mujer, usted la tiene que amar, porque a la mujer nadie la entiende, ni siquiera las mismas. Eso después lo vamos a ver la próxima vez, ¿cierto? Entonces dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Usted tiene que aprender a amar a la mujer, a amarla, pero de la mano de Dios, ¿sí? Y si el que alguno quiere saber qué es amar, en esta semana va a leer 1 Corintios 13, va a encontrar que es el verdadero amor. Bueno, vamos con amar a su esposa y no ser áspero con ella. Mire estas palabras de Hernán, Colosenses 3:19. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra vez el mandamiento, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, cómo le responden, cómo le hablan, cómo la tratan, tiene que ser como, vamos a mirar, ¿cómo? Primera de Pedro 3:7, otro de los papás de varones casados que nos quiera leer, se lo encuentro. Dale, vamos a la ley. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire todo lo que dice ahí en ese versículo, ¿sí? Hay que vivir con ella dando honor, como vaso frágil. ¿Cómo se trata un vaso frágil? A las patadas. No, delicadeza. Con mucha delicadeza, porque nosotras tenemos que ser seguidoras de ustedes, varones. Nosotras no somos cabeza, ustedes son la cabeza. Nosotras tenemos que ser seguidoras. Y yo soy seguidora si a mí me tratan bien, porque si a mí me tratan mal, vaya a mandarlo él, ¿cierto? Entonces, ustedes como papás tratan bien a sus hijas. Y ustedes, si cuando tengan hijas, quieren que un hombre trate bien a su hija, ¿cierto? Entonces empieza usted por tratar bien a su esposa para que esa niña vea el ejemplo, ¿sí? Entonces dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, o sea, pídanle sabiduría a Dios, pídanle sabiduría a Dios. Si ustedes tienen una mujer cristiana, ella va a ser sumisa y se va a sujetar, pero todo hablado, ¿cierto? Todo, porque son una sola carne, los dos hablan.
Y dice, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Traten a sus mujeres con amor, con respeto. Si ellas se sienten amadas, vean, ellas van a ser muy sumisas con ustedes mucho. ¿Por qué? Porque se sienten amadas. Y dice, como coherederas de la gracia, vuelve y hace la comparación con Cristo, para que vuestras, y mire esto tan delicado, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si ustedes no están cumpliendo estos mandatos de Dios, pues sus oraciones les van a llegar al techo. Y no van a haber un hogar, realmente cristiano. ¿Por qué? Porque no van a cumplir muchas cosas. Ahora miremos de pronto John Alexander. Buscas 1 Corintios 11:3. En el quinto punto tenemos Cristo es cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. 1 Corintios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, entonces miremos que ahí no están hablando de quién es mayor y quién es menor. Aquí están hablando de responsabilidad, ¿sí? Porque el Señor hizo a varón y mujer a su imagen y semejanza, ¿cierto? Aunque la mujer fue sacada de la costilla del varón que vimos, pero aquí no decimos que es que Cristo es más que Dios o que el Padre, no. Está hablando de responsabilidad. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿cierto? Está claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar, ustedes son los que más tienen que estudiar la Biblia y Cristo es cabeza de ustedes. Ustedes van a aprender a ser como Cristo, ¿sí? Pero dice, y el varón es la cabeza de la mujer, responsabilidad. ¿Ustedes se imaginan dos cabezas, un hogar con dos cabezas? Es como un monstruo de dos cabezas, ¿cierto? Horrible, no, tiene que haber una cabeza. Y la cabeza es de la responsabilidad. Es como si todos, a ver, aquí tenemos un grupo de barrenderos, pero nombran a uno para que se haga cargo de ese equipo. Él no es más que los demás, él simplemente está a cargo, pero también es barrendero. Igual así somos todos, ¿cierto? Pero entonces dice que el varón es cabeza de la mujer. ¿Quién toma la decisión? El varón, pero no la impone. No estamos hablando de imposición, sino que la pareja llega hablan esto, pero no nos pusimos de acuerdo. Entonces, ¿qué nos toca a las mujeres? Mi amor, tome usted la decisión ya. Liderazgo y sujeción. El liderazgo, sí. Y la sujeción de la mujer también. Sí. Entonces, Pero siempre no de cuidar la opinión de la mujer o la decisión de la mujer, porque como Dios creó la mujer en una costilla desde Adán, la sacó de frente y no se de frente ni de la sacó de al lado para estar con una mujer. Siempre que toma una decisión en la familia, sea decisión, sea como habladito. Ideal compartida. Sí. Miren, hermanos y amigos, esta es una información fundamental que debería tener todas las familias y todas las personas. ¿Por qué razón? Porque hemos crecido en una sociedad que trae una tradición matriarcal, o sea, la mamá es la que manda. Cuando ustedes están en su casa, ¿a quién le pedía permiso? ¿Quiénes le pedían permiso a la mamá? Levanten la mano. Sí. Mire, entonces ahí, por ejemplo, Juan Esteban dice, yo primero iba donde el papá, pero siempre decía que no, ¿iba a dónde? Pero ¿quién le pide permiso a la mamá? ¿Quién es el que? Bueno, yo siempre le pedía permiso a mi mamá. Yo digo que yo le pedía permiso a mi mamá era porque me daba más fácil el permiso que mi papá. Bueno, pero Guillermo dice, no, más fácil me daba el permiso a mi mamá. Pero ojo, tradicionalmente, y más aún la cultura paisa, ha tenido un matriarcado. ¿Qué significa eso? Que la mamá es la que tiene la autoridad. Y resulta que la palabra de Dios me dice, pero muchas familias también, pues yo he visto que mis primitos van del papá y él le dice, no, diga a la mamá que ya la que manda. miren, pero aún, van donde el papá y entonces el papá dice, vaya donde la mamá, que la mamá es la que manda. O sea, están rechazando la autoridad que Dios ha dado al varón. Y ahí es donde los caballeros que estamos acá tenemos que empezar a tomar en consideración eso, porque es que es muy fácil para algunos evadir responsabilidad. Entonces, no, yo no sé,
No, ¿cómo que no sabe? Si es que el Señor le va a demandar eso a usted. Hay algo muy importante y es el conducto regular. Dios creó al hombre como cabeza y a la mujer es el cuerpo de ella, o sea, cabeza y cuerpo. ¿Por qué hay liderazgo en las madres? Porque ellas son las que están en casa cuidando de los hijos, dándole los permisos, enseñándoles y todo lo que tiene que ver con las obligaciones que tiene un muchacho o una muchacha como él. Entonces, ¿por qué el papá a veces pues la mayoría de las veces no se le pide permiso? Es porque nunca está, nunca está, y no puede estar porque no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, o está en casa o está en el trabajo. Entonces, una cosa es que se pase la madre al papá como por encima, como si no existiera, y otra cosa es que cumpla con el deber que le dio Dios de ser madre de esos hijos. Y esa palabra madre quiere decir enseñanza, enseñanza, enseñanza. Y a respetar al padre y a obedecer al padre. Entonces ahí hay un conducto regular que es el que se sigue. Por eso Cristo es la cabeza y nosotros acá, los que estamos en este instante, somos el cuerpo. Entonces por eso hace la comparación del Señor Jesucristo acerca de la cabeza y el cuerpo. No puede ir el uno por allá y el otro por acá. No, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Bueno, entonces seguimos, la cabeza, el varón es cabeza, ¿sí? Por eso la esposa y el esposo se ponen de acuerdo, porque aquí no es quien da el permiso, quien no, sino que si el papá y la mamá se pusieron de acuerdo para dar un permiso, cualquiera de los dos dijo sí, permiso. Pero si el papá dice, vaya que la mamá mata, ya hay distorsión, porque no es la voluntad de Dios, es el papá. Por eso ustedes, varones, tienen que entender cuál es la voluntad de ustedes para que empiecen a hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Es el papá, porque el papá es la autoridad. La mamá nos dejamos, ay, bueno, hágale, y después el pelado perdido. Pero en cambio el papá se centra y dice, no, porque sabe el peligro que el hijo corre. Sí, lo que pasa es que ya esa autoridad se ha perdido mucho en la familia por culpa del mismo padre, que es justo, que busca de evadir responsabilidades a los hijos. Entonces eso no debería suceder, porque eso la primera autoridad es el padre. Por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo una hija, ella está en Venezuela, estamos lejos, muy lejos, y ella cada que da permiso, claro, le dice la mamá, pero antes que después que la mamá le dice sí o no, ella primero después me llama a mí, papi, voy a hacer esto, aunque haga, no lo haga. No, que la mamá y yo, no lo haga. Yo dije que no. Entonces, y así como yo siempre tengo la autoridad sobre ella. Claro, siempre le pido opinión a la mamá, esto es cierto, puede ser, no, eso es así, sí lo puede hacer, pero siempre yo tengo la autoridad sobre ella. Así yo te quiero de ella, pero siempre tengo la autoridad sobre ella. Y aún a la distancia, es que cuando ya los hijos crecen, ya saben quién es la autoridad, hermanos. Entonces no teman hacer lo que Dios les está mandando. Ustedes son la autoridad. Ahora vamos a ver, entonces sí vamos a entrar a la responsabilidad del papá, ya como papá, ¿cierto? Primero la pareja. Los dos hablan, mire, si usted está con su esposa, usted ora todos los días, lee la Biblia, van a tomar una decisión siempre junticos de la mano de quién, de Dios. Es que no hay como equivocarse en ahí. Pero si cada uno anda por su lado, no. Cuando una pareja se casa, hermanos, vean, una sola billetera. Así tiene que ser. Usted no puede decir que no, nadie me puede mirar el celular, como que no, entonces que tiene que esconder. Sí, tenemos que ser sinceros porque es que a Dios no lo podemos engañar. Y si ya hay engaño en la pareja, ¿cómo van a andar juntos si no hay confianza? O sea, el Señor hizo todo perfecto. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor nos va a ir bien. Yo no tengo problema en que mi esposo mire mi celular, él no tiene problema en que yo mire. Y la economía es una, porque es que somos una familia, es que es el hogar. Yo no tengo por qué tener temor de que se me va a gastar la plata en bebida, en no sé qué. No, porque es que la plata es para la comida y para los gastos de la casa, no es para mantenerlo a otros, ¿sí? Entonces, muchachos, cuando hacemos bien las cosas delante del Señor, el Señor nos bendice.
Yo tengo un amigo que es borrachito y él dice que él tiene dos bolsillos. Y entonces en el bolsillo acá está la plata de él. Y que en el bolsillo acá está la plata del mercado. No sé si alguien haya hecho esa misma cosa. Y entonces él se va a beber. ¿Y con qué plata se va a beber? Con la plata de él. Dice que con la de él. Aquí en el bolsillo derecho. Dice que con la de él. Dice con la de él. Entonces va y bebe con la plata de él y entonces paga el invita y se empieza a calentar y se entona. Pero cuando se le acaba la plata de él, entonces dice, es que lo voy a pedir prestado a ese otro bolsillo. O sea, empieza a jugar con la plata de qué? De la casa, del mercado. Dice, bolsillo, prestale tanto, entonces se presta. Y cuando menos piensa, se gastó todo lo que tenía. Y cuando Rodolfo llega a la casa, le confesa la plata. ¿Tú ves cómo hace? Yo no sé si alguien lo haya hecho. No sé. Acepto, dice Guillermo. Acepto es que es así. Sí, acepto y modifico. Y para aceptar y modificar, ¿qué se necesita? Humildad. Es así que dice acepto y modifico que estoy limitado. Hay cosas que le damos gracias a Dios, porque es que el plan de Dios es un plan perfecto. Lo que Dios establece es perfecto, pero el ser humano ha modificado muchas cosas. Comportamientos como el de mi amigo posiblemente son muy generales en algunos sitios. Tiene que haber un orden. Y en la economía sí que tiene que haber un orden. ¿Sí? Si ustedes están en la corporación, los que están allá para restaurarse, pero lo que más tienen que aprender a manejar es el dinero, ¿cierto? Porque apenas reciban su primer sueldo, ¿qué van a hacer con él? Mi mamá dice, la plata mejor gastada es la que gasta en comida. ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar la responsabilidad de los papás. Entonces, primero, muestra reverencia a Dios delante de sus hijos. Lo podríamos hacer como una pregunta, ¿cierto? Usted muestra reverencia a Dios delante de sus hijos. Vamos a leer todos juntos, lo tengo aquí porque ya son como 10 y espero que nos alcance el tiempo. Vamos a leerlo juntos, dice así: bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Como usted sea en su hogar, va a ser su hijo en el de él y el de él, y eso va de generación en generación. Por eso usted tiene que ser un excelente papá, mostrar amor a Dios, temor a Dios, reverencia a Dios. Pero ¿quién tiene que ser el ejemplo? El papá. ¿Sí? A mí me gusta mucho una canción que dice, él dice que lo canta: Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque quiere ser como yo. Ustedes tienen que ser el ejemplo de sus hijos. No esperen que sus hijos, mire, es que nosotros cometemos un error que creemos que los niños ya saben todo. A los niños hay que enseñarles. Si ustedes los sientan alrededor de la mesa y vamos a leer la Biblia, esos niños van a amar a Dios, pero si ustedes no, ¿en dónde van a aprender de Dios? En las escuelas ya no, en las escuelas van a aprender de lo malo, ¿sí? Solamente en la iglesia y en la casa, ¿sí? Bueno, entonces, muestra reverencia a Dios. Si ustedes muestran reverencia a Dios delante de sus hijos, ellos van a reverenciar a Dios cuando sean adultos. Eso es muy importante. Segundo, ama a su esposa sacrificialmente. Se tienen que preguntar los hombres casados que en este momento viven con la esposa. Esa clase de amor hacia la esposa es una de las mejores formas de dar seguridad a los hijos. ¿Sí? Ya lo habíamos leído, Efesios 5:25, vamos a repetirlos todos juntos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ya saben cómo tienen que amar a la esposa, como Cristo ama a la iglesia. Acepta ser el líder responsable de su hogar. Miren lo que dice Génesis 18:19, vamos a leer. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces dice, porque acerca del liderazgo responsable, ¿sí? Mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Cuando nosotros, cuando ustedes, los varones, son los que más se tienen que pegar de la Biblia, estudiar la Biblia, que dice la Biblia, para que le puedan enseñar a su esposa. Entonces les animo que los que tienen hijos, así no hablan con la esposa, se empiecen a pegarse de Dios, de la palabra, para que cuando salgan de ahí ustedes puedan hablarles de Dios, busquen una iglesia de sana doctrina donde congregarse, y lleven a sus hijos, porque nadie más les va a hablar, seguro que no más nadie les va a hablar. Ora por sus hijos. Mire lo que hizo Manoah por su hijo, Jueces 13:8, dice, leámoslo juntos. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mira, incluso antes de que sus hijos nazcan, ore, diga, Señor, ayúdame, porque ningún niño viene con las instrucciones de cómo criar un niño, ¿cierto? Pero la Biblia sí lo viene. Manoah es el papá de Saná, el papá de Sansón. Manoah, eso ya lo estudiamos, ¿cierto? En las escuelas dominicales, Manoah, el papá de Sansón. Entonces, mire lo importante de que ustedes oren por sus hijos, aún antes de que nazcan, ahora que nacieron, y si ya están grandes, sigan orando por sus hijos y por sus nietos, y sean ustedes de ejemplo. También está que Sansón, desde antes de que naciera, ya estaba dedicado a Dios. Entonces ellos también ponían a porque yo lo dedicar a Dios, pero yo no sé cómo. Sí, porque yo iba a ser nazareno, entonces como criar un niño con voto nazareno, ¿cierto? No le podía cortar el cabello, tenía que ponerse ropas, tenía que mirar qué comía, todo eso. Entonces, igual nosotros oremos por nuestros hijos, pidiéndole al Señor dirección para que hagamos las cosas bien. Quinto, proveer sostén económico para su familia. Mire que esto es muy delicado. Vamos a leer juntos 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si usted no quiere trabajar y le da pereza trabajar, entonces tampoco busque mujer para formar un hogar, porque los va a mantener. ¿Sí? Y hoy en día hablan que la generación de cristal no quieren hacer nada, quieren estar pegados a un celular y no hacer nada. No hay que trabajar. Y ustedes tienen que enseñar a sus hijos a trabajar para que sostengan un hogar. Así ha sido toda la vida y no hay otra manera de la comida. Es que como hace un hombre de 40 y tantos años todavía es que bajo el techo de la mamá, eso da hasta vergüenza. Y le exigen las ropas que les tienen que mandar, eso da pena. Muchachos, estudien, prepárense, que no tienen que hacer una universidad, hay muchas cosas que estudiar, pero para que tengan algo que hacer. Ahora es más difícil, porque es que anteriormente era en el campo. Entonces el muchacho llegaba a su mayor edad, pero ya sabía sembrar la tierra, ya podía sacar una cosecha, ya podía ir a venderla. Los papás que hacían les daban un tajo de tierra a ese hijo para que se sostuviera y el hogar. Era más fácil así, pero ahora ver cuál tierra, ya todo está lleno de cemento, ¿cierto? Ya toca estudiar para tener algo que hacer. Es que no se necesita ser abogados, doctores, ingenieros, no, hay mucho que hacer, pero tengan algo que ustedes puedan decir: con esto, cuando tenga mi plan, voy a sustentar a mi esposa. Sí, es siempre tomar en cuenta, hermanos y amigos, que la responsabilidad es una bendición. O sea, el hombre, el varón, tiene una secuencia de vida en donde llega un momento donde se ha preparado y se vuelve productivo para él y para su familia, que hay una sostenibilidad que exige que el varón haga un trabajo. Hoy por hoy la sociedad tiene una dirección donde de una u otra manera tienen que trabajar papá y mamá porque la economía no les da, y hay una responsabilidad que muchas veces el varón ha evadido, y la mujer, en una actitud valiente, única, ha empezado a hacer actividades
en donde alcanza una independencia, pero muchas veces se ve obligada a eso, ¿sí? Yo no sé si alguno, su mamá haya tenido que trabajar. A mí en mi caso familiar, mi mamá tenía que trabajar y ella salía todos los días a las 4 de la mañana a su trabajo y volvía. Y cuando de pronto volvía yo decía, pero venga, hablemos, ¿por qué no hacemos tal cosa? Piense. Y entonces uno en su ignorancia de muchacho, y mi mamá recuerdo que una vez me dijo, yo no tengo tiempo para pensar, solamente tengo tiempo para trabajar. Y ese no es el ideal. Es porque hay responsabilidad de parte del varón y eso no se debe de dar. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta todos. Porque los hijos, qué bendición cuando pueden crecer al lado de la mamá. Porque llegar del colegio y encontrar a la mamá, eso es algo, pero es tremendo. Yo creo que son momentos propicios para que particularmente los hombres empecemos a adquirir una responsabilidad, porque la palabra de Dios nos lo demanda. Y así como hay mujeres valientes, han llevado sus hogares adelante, es el común denominador de casi todas las familias. Y son un ejemplo para nosotros. Y son el común denominador, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que esté el papá, la mamá. El papá trae el sustento y la mamá cuida a sus hijos. Y entonces nos han metido en la sociedad, ya no alcanza, pues obvio no alcanza si quieren vivir en un estrato alto, los dos tienen que trabajar. Pero si los dos buscan un lugar que pueden pagar para que la mamá esté con sus hijos, es que dejan los niños en manos de los abuelos y los abuelos no crían, los abuelos miman, consienten o también los ponen hasta aquí, entonces sí los pegan con sus arañas, ¿no es cierto? Pero no es la tarea de los abuelos, es tarea de los papás. Entonces ustedes varones buscan su trabajo con que puedan sustentar su familia y ya cuando tengan hijos, la mamá no está con los hijos. O sea, es que eso lo vamos a hablar en la próxima semana de cómo se realizan y es que las mujeres hoy en día que están equivocadas. Los hijos, ¿quiénes traen los hijos? Los papás, los hombres, son los que ponen la semillita para que haya un hijo. Y si usted no quiere cuidar a su hijo, entonces no se ponga a jugar con el sexo, porque el sexo es bendición en el matrimonio y por eso Dios los unió y los hizo una sola carne. Bendición de Dios, no es para que anden con dejando hijos regados, esos hijos crecen con problemas emocionales porque no tienen a su papá al lado. El papá es el que da prácticamente el sexo a las niñas, porque las niñas ven a ese papá como un príncipe. Y los ven hasta como el novio y hasta como el esposo. Entonces la niña se identifica como mujer así. Y el varoncito, cuando lo llaman a jugar fútbol, a pelota, a todo eso, el niño a hacer cosas de fuerza, él sabe que es un varón. Pero hoy en día los niños criados en manos de mujeres, de abuelas, de tías, de niñitos, se van también poniendo como así. Entonces no, eso no es la voluntad de Dios. Háganse cargo con responsabilidad de sus actos, porque cada acto trae consecuencias. Cuando están fuera del matrimonio vienen esos hijos y entonces ahí ya ponen hasta dudas de que sean de ellos y la pobre muchacha a criar a su hijo y por la irresponsabilidad de un varón. Vamos a mirar, ¿están dispuestos a interceder y orar por sus hijos? Mire lo que hacía Job en el capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días Job. Mire, ellos, los hijos, como que celebraban sus cumpleaños y sus cosas, y Job sentía un temor de que pronto esos hijos hubieran ofendido a Dios y hacía sacrificio por ellos, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestros hijos, enseñarles a amar a Dios, pero cuando ellos sean adultos ya uno no sabe qué hacen en la calle, uno los pone delante de decirles, Señor, que no vayan a pecar contra ti. Tengamos siempre a nuestros hijos en sus oraciones, sean lo que sean nuestros hijos, pues igual los hijos son consecuencia de lo que usted haya criado. Si no crió, pues que va a esperar de uno que no crió, ¿cierto? El séptimo, se responsabiliza de la capacitación bíblica de sus hijos. Miremos qué dice Efesios 6:4.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ustedes, varones, tienen que criar sus hijos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. ¿Para qué? Para que ustedes no los estén provocando a ira. ¿Cómo provoca un padre un hijo a ira? El hijo está tratando de hacer las cosas bien y la otra dice, este muchacho que no sirve para nada, y grita que el tocón y una cosa, entonces los desanima, los desalienta, y ellos dicen, ay, mira esta cosa que dice, no, qué cosa tan fea, en vez de decir, qué cosa tan bonita, y así sea fea. Obviamente los niños chiquitos traen cosas feas, pero es el esfuerzo que ellos hicieron para eso, es estimularlos a que hagan bien las cosas, no los desalienten, no los desanimen, al contrario, anímenlos a que sigan adelante, pero hay que criar los hijos en disciplina. Hoy en día nos están diciendo que no castiguen los hijos. ¿La Biblia qué nos dice? Castígalo en tanto que ama. Castígalo en tanto hay esperanza. Y dice, corrija a tu hijo, al muchacho cuando ya está grande, con vara. Que no se va a morir porque le den palabras de grosero respondón, pero sí se va a abstener después de ser respondón. ¿Sí ven? Porque cuando duele un poquito es con amor. Porque es que el problema es que la gente castiga con violencia y hace daño, pero con amor que habla un poquito y es aquí, no en la parte del cuerpo porque puede hacer daño. Y ese niño va a empezar a decir, ay, sí, yo no puedo hacer eso porque me duele, me provoca dolor. ¿Por qué? Porque desobedecía a mis padres. Aprende a obedecer al papá y a la mamá. Y como aprende a obedecer al papá y a la mamá, aprende a obedecer a Dios. Porque un hijo que no respete a sus padres, no respeta ni la ley. Sigue la distorsión en que estamos y que es lo que estamos viviendo ahora, por falta de corrección en amor. Un hijo se corrige diciendo, hijito, te dije que no hicieras eso, desobedeciste, entonces te castigo, tal que te, y el niño va a saber siempre, mira, mi papá me dijo y yo tengo que obedecer, porque si no obedezco, ya sabe lo que les digo. Sigan así. Leí un título en el periódico donde decía, ¿por qué existen las cárceles? Porque hay cárcel. Y ahora decía, porque los padres no educan a sus hijos. Entonces, uno hay que educar siempre a sus hijos de pequeños para que no cometan errores en el futuro. Para evitar eso hay que hacer educar a sus hijos temprano de pequeños, a inculcar disciplina, obediencia. Claro, es que un hijo que no es corregido va a ser el próximo delincuente del futuro. ¿Por qué? Porque no le corre. Es que uno en la casa aprende todo. En la discusión con los hermanos aprende que tiene que respetar, porque intercede el papá o la mamá y dice, a ver, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me hizo que nadie qué? Bueno, le pide perdón. Y el otro le tiene que pedir perdón y si no, entonces le la pena. Porque si no son capaces de pedirle perdón, saben que si hicieron daño, que le la pena. Entonces, ahí se aprende a la convivencia. O sea, es que en el hogar aprendemos todo. Pero tenemos que hacer las cosas bien como Dios nos la manda, ¿cierto? Dice el octavo, disciplina a sus hijos con amor. Vamos a leer Proverbios 3:12, ¿qué dice? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y será que el castigo es una conversadita? Entonces de castigo, vete para el cuarto sin comer. Entonces el muchachito ya viendo jugando, que no importa, sale, va que se le va a comer. Eso será corrección. Tiene que doler porque infringió una norma, porque infringió una ley. No dejes que cuando sea grande se infringe la ley. ¿Para dónde va? ¿Para la cárcel? ¿Para el cementerio? ¿O al hospital? ¿Sí? No, es que cuando uno corrige al niño es para que sea así. Imagínense, hermanos, que la Biblia dice que al hijo contumaz y rebelde, o sea, ese hijo que ya no obedecía a los padres, los tenían que sacar a la puerta de la ciudad y apedrearlos hasta morir. Esa era la ley. ¿Se imagina cuántos había que hacer en eso? Increíble. ¿Y por qué decía el Señor eso? Para que los demás teman. O sea, para que los otros vean, ay, a este le pasó eso, no tenemos que ser muy obedientes a nuestros padres porque no nos va a pasar lo mismo. Así la ley es para que los demás teman y no hagan lo mismo. Así es que se controla pues el mundo entero, porque si no hay ley, si todo el mundo hace lo que quiere, eso va a ser horrible. De hecho, ya lo estamos viviendo aquí en nuestro país.
¿cierto? Entonces es importante la disciplina, porque así nos castiga Jehová a nosotros, como el Padre a su hijo. ¿A quién quiere? Si usted no castiga a su hijo, ¿qué le está demostrando? Que no lo ama, que a usted no le importa que haga lo que le da la gana, que se pierde, que se muere, que lo maten, que todo. Eso es el mensaje. Pero si yo amo a mi hijo, lo tengo que corregir para que sea una persona especial, para que sea una persona sujeta a las autoridades, para que sea una persona ordenada y pueda vivir en sociedad, ¿cierto? 9. Enseña a sus hijos a ser obedientes y respetuosos. Es uno de los requisitos de los líderes de la iglesia también. O sea, los líderes tenemos que tener a nuestros hijos en sujeción. Dice 1 Timoteo 3:4, leamos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, un pastor tiene que gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar la casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Usted, varón, tiene que gobernar bien su casa para que le puedan asignar una responsabilidad y usted la puede hacer bien también, ¿cierto? ¿Cómo vamos con los hijos rebeldes, desobedientes? Tienen 7 años y es que ya se mandan solos, que ya no me da la gana de ir, ya no me da la gana y el papá no hace nada. No, eso no es sujeción. Los hijos tienen que ser obedientes a los padres porque tienen un buen padre que enseña autoridad, respeto, honestidad, todos los valores, hermandad. En el hogar hay que rescatar todos los valores. Así que empiezan a estudiar cuáles son los valores para que lo enseñen a sus hijos. Y 10 dice, consuela a sus hijos y les instan a que vivan en santidad. Miramos lo que dice 1 Tesalonicenses 2:11-12, leamos. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, nosotros tenemos que exhortar a nuestros hijos. Exhortar es como llamarle la atención, pero animándolos, ¿sí? Porque amonestar, si hacer regaño, ¿sí? Pero tenemos que animarlos, ¿sí? Como en exhortación. ¿Para qué? Para que anden como es digno de Dios, como es digno que Dios manda. Que ellos sepan que ofenden es a Dios, ¿sí? Porque recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Yo les animo, hermanos, a que ustedes se analicen los hombres conforme, porque todos son textos bíblicos, y que ustedes oren y le pidan al Señor que ustedes quieren ser como Él, como Cristo, ¿sí? Amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, amar a sus hijos, a enseñarles, a llevarlos a la iglesia, a llevarlos a la palabra siempre, a todo. Que el castigo sea por corregir, no por maltratar, no por maltratar. Porque hay padres que maltratan a sus hijos, los cogen como si fuera un balón de fútbol, a patadas, como sea. No, es a corregir con amor. La corrección con amor, tiene que ser con amor, porque si no es con amor, igual ellos no la van a entender, sino que lo van a sentir maltrato. Y una cosa es maltratar y otra cosa es corregir con amor. Bueno, vamos a terminar en oración esta parte para orar por los papás y que el Señor los bendiga, que espero que esto sirva porque es palabra de Dios todo lo que leímos, y que si ustedes hacen bien las cosas les va a ir bien, que aunque no las hayan hecho ya bien antes porque ya han tenido varios matrimonios o que ya el Señor les va a ayudar y les va a bendecir, porque el Señor restaura, ¿cierto?, vidas, corazones, hogares, y que ustedes tengan esa confianza que Dios va a restaurar todo. Y nunca es tarde para empezar. Oremos. Gracias te damos, nuestro buen Dios y Padre Celestial, por este día tan lindo que nos regala, Señor. Te damos gracias por cada uno de los papás que están aquí en esta mañana escuchando tu palabra. Bendice sus vidas, Señor, que de hoy en adelante ellos quieran llevar a sus hijos en amor a ti, en sujeción a ti, Señor. Que a sus esposas ellos les guarden el debido respeto, el debido amor, como tú mandas, que las traten bien, Señor, para que ellas se sientan amadas y puedan responder de la manera que tú nos enseñas a las mujeres, Señor, en sumisión a ellos también. Bendice cada hogar, bendice a cada varón, Señor, aunque todavía no sea casado, para que tú proveas una esposa, Señor, también cristiana, que también te ame, para que puedan formar ese hogar que tú pusiste aquí en tu palabra, Señor, un hogar donde haya un papá, una mamá, unos hijos, todos sujetos a ti, amándote, glorificándote, para que esto vaya de generación en generación, Señor. Necesitamos hogares cristianos
rescatando, Señor, este mundo tan perdido en que está, tan lleno de mentiras, de Satanás, que es el que está como león rugiente, Señor, arrastrando a los jóvenes, a los niños, a todos, Señor, para el mal. Bendícenos, ayúdanos a hacer lo correcto siempre delante de tus ojos. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.